Hola, buenos días, tarde o noche. Yo voy a comentar sobre una teoría de un autor en el marco de una investigación que estamos realizando en el grupo en investigación en horticultura Hinaku sobre una didáctica general para las altas capacidades, ¿cierto? Entonces estamos estudiando algunos autores y yo quería como comentar los elementos principales que encontramos de este autor que es Ziegler. La base pues principal fue un artículo que se llama Systemic Gifted Education, que bueno, ya voy a comentar de qué trata, ¿cierto? Entonces lo primero es que un concepto muy importante es el de sistema. Entonces voy a primero como intentar contornear o definir pues qué es un sistema, ¿cierto? Darle con los elementos. Entonces un sistema se compone de elementos que son como las mínimas partes términos de la escala que compone ese sistema. Y los elementos se pueden organizar en componentes. Y las componentes entre sí pueden organizarse y ya pues armar estructuras o sistemas o subsistemas y ya pues uno podría preguntarse si la suma de las partes es un sistema, ¿cierto? Eh, pues lo primero es que aparte de esa relación entre las cosas que hay dentro del sistema, también es muy importante un entorno. Y la relación entre ese entorno y el sistema tiene que ser clara, como que hay un marco claro de lo que es el sistema y lo que es y queda en el exterior, que es el entorno. También otro aspecto muy importante es que el sistema es dinámico, entonces puede tener ciertos comportamientos, puede tener interacciones con el entorno y puede como, por ejemplo, tomar acciones para volver, por ejemplo, a unos mismos estados. Entonces yo tomé aquí como los principales elementos de un sistema. Uno muy importante es la definición de una escala. Eh, entonces, pues uno puede entender a una persona como un sistema y la escala puede ser, por ejemplo, un deportista, ¿cierto? Por ejemplo, el ejemplo de un deportista. Entonces, un deportista uno lo puede entender como desde la misma musculatura y entender las partes del cuerpo y eso, pero también puede entenderlo como de una forma más macro, como por ejemplo en un equipo de fútbol, cada persona, ¿cierto? Entonces, la escala y la definición de esa escala también determina los elementos del sistema, las componentes de ese sistema, y entonces permite ver unas cosas o no, ¿cierto? Eh, auxilio, número. Un sistema es dinámico, o sea que tiene varios comportamientos y varias acciones y como que varios estados. Entonces uno puede entender como a modo de muy similar a la computación como loops o ciclos. Entonces hay como un ciclo, un estado, y luego ese estado sucede otro y se puede ir como descomponiendo en escenarios o en escenas, mejor dicho. Eh, Mencionaba que eso, que el sistema tiene un comportamiento entonces, y unos estados. Entonces, tiene una cualidad que es la homeostasis, que es la búsqueda o la capacidad de volver o mantener ciertos estados que son propios del sistema. Y la homeostasis es la capacidad de tomar acciones o tomar como algo para mantener un comportamiento. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, en este ejemplo que yo hago acá, el sistema pues había cambiado en su estado, por ejemplo, porque por ejemplo ya esto no era fucsia sino azul, y entonces el sistema todo tenía una relación con el entorno para luego poder volver como un estado inicial, ¿cierto? También hay unos recursos que vienen del entorno, que tienen recursos exógenos y unos recursos que vienen del interior o que tienen el mismo sistema, que son endógenos. Y algo muy importante es la alta interconectividad de los elementos y los componentes del sistema. Entonces, las acciones de alguna parte pues, están relacionadas y tienen efectos sobre gran parte del sistema. Entonces, Ziegler propone, para entender a la persona gifted, este sistema que es el actior. Entonces, aquí hay un diagrama que está de este otro documento, en donde pues, está como él entiende el actiótopo, ¿cierto? Yo igual voy a explicar como cada una de estas partes, ¿cierto? Entonces lo primero son las acciones,
que son los elementos del sistema. O sea, en la escala de Ziegler, los elementos, la mínima componente son las acciones. Entonces, él, primero que todo, dice que las acciones no necesariamente pueden tenerse como de forma muy sólida. O sea, cuando una acción es o cuando deja de ser, es muy blanda esa forma de entenderlo. Entonces, por ejemplo, jugar ajedrez pues no tiene que ser una partida, sino algo que se extiende en el tiempo, ¿cierto? Entonces, la longitud de las acciones no, y los efectos de las acciones no necesariamente tienen que ser muy rígidas o muy blandas, sino que pueden decidirse. Las acciones pueden superponerse, o sea que pueden haber varias acciones simultáneas a la vez, o entenderse una acción en diferentes escalas, ¿cierto? O descomponerse. Y también tiene niveles de intensidad, ¿cierto? Ya la persona, ¿cierto? En su interior, entre comillas, pues en el interior conceptual de la persona, hay un repertorio de acciones que tiene que ver con ese potencial de ejecución o de desempeño que tiene la persona. Y ya esas acciones, ese repertorio de acciones, en relación con el entorno, pues la idea es que vaya aumentando, ¿cierto? Que sería como un desarrollo. Estas acciones pueden ser de varios tipos, entonces él hace como que en el acciótopo las acciones, el repertorio de acciones gira en torno a objetivos. Y esos objetivos, entonces en todos los objetivos salen estos tipos de acciones, que son, por ejemplo, unas acciones de target o de enfocadas a, que son las acciones que directamente implican el desarrollo de esos objetivos, el pro en esos objetivos. Entonces, por ejemplo, una persona que, que esté desempeñándose como ajedrecista o quiera, pues, tenga un talento en el desempeño del ajedrez, entonces las target actions podrían ser, por ejemplo, la lectura de libros de ajedrez o practicar, ¿cierto? Jugar, hacer varias partidas o cosas así. En cambio, por ejemplo, también hay otras acciones que son las auxiliares, que no, que aportan obviamente a este entramado y este desarrollo de objetivos, pero no directamente, como por ejemplo caminar hasta los centros donde se practica ajedrez o tener una buena alimentación, ¿cierto? Entonces son como cosas que auxilian, pero no están directamente relacionadas con el desempeño. Hay acciones reguladoras que tienen que ver con esta capacidad del sistema de la homoéresis y la homeostasis. Entonces, por ejemplo, si hay desmotivación, un maestro puede ayudar a motivar a un estudiante y eso sería una acción reguladora. O por ejemplo, si hay dinámicas de ansiedad, como hay acciones que permiten bajar un poco ese nivel de ansiedad, entonces serían esas acciones reguladoras. Y acciones anticipativas, que por ejemplo pueden ser entrenamientos o calentamientos que no tienen que ir directamente con el objetivo, pero que en el futuro pues sí pueden tener un efecto. Ya pues yo voy a explicar un poco más esto de los objetivos. Entonces los objetivos, eh, no sé qué fue esto, los objetivos pues tienen varias cosas, ¿cierto? Lo primero es que seleccionan acciones, otro es que promueve acciones y otro aspecto importante es que direcciona las acciones, o sea, las enfoca como hacia algo, ¿cierto? Entonces la labor es lo que hace un objetivo. Ziegler menciona dos objetivos en el acciótopo, que uno es el desarrollo de la excelencia y uno es su excelente del repertorio de acciones. Esta palabra excelencia yo la entiendo como la homoéresis, como aquello que permite que un comportamiento pues se mantenga o pues progrese como en una elección, ¿cierto? Pero obviamente manifiesta también que pues puede haber multitud de objetivos pues que depende de cada sistema o cada persona. Ya otro aspecto muy importante es que el entorno, el ambiente es el mundo objetivo, ¿cierto? Y hay también adentro de la persona, adentro del sistema, en la persona,
espacio subjetivo de acciones, que es eh, como una... Si está en la subjetividad, entonces es un cruce en la persona entre los objetivos, el mundo objetivo, o sea, el entorno y el repertorio de acciones. Y cuando se cruzan las tres cosas, como que aparecen unas acciones y una selección de acciones por la persona de qué puede hacer o no para el desempeño. Y eso sería como ese espacio objetivo de acciones. Eh, Ziegler menciona que un actiótopo no necesariamente es un sistema, porque un sistema requiere una alta interconectividad y no todas las acciones necesariamente están altamente relacionadas, pero que un actiótopo puede irse desarrollando hasta ser un sistema, y que sería como el ideal para el desarrollo del talento. Como que una gran entramado de las acciones y la de una persona pues se giren en torno al desarrollo y en torno a unos objetivos. Otro aspecto importante como a destacar son los recursos, ¿cierto? Entonces desarrolla este tema de los recursos porque también como que da guía al Estado y como a los educadores, supongo, de cómo permitir el desarrollo del talento. Entonces, como mencionaba, hay recursos exógenos y recursos endógenos. Entonces, como recursos externos, él nos habla de un capital educativo económico que tiene que ver como con temas de presupuesto, temas de cómo el Estado o las instituciones pues invierten en los procesos de aprendizaje y de educación. También hay un capital educativo social que tiene que ver con las personas y las instituciones y toda esa red que hay en torno a los aprendizajes de una persona y que afectan directa e indirectamente pues como a este proceso educativo y de aprendizaje. Hay un capital cultural educativo que tiene que ver más con los patrones de pensamiento, los ideales, como todo este entramado de la cultura que motivan o desmotivan ciertos aspectos. Por ejemplo, una sociedad que sea muy belicista o muy musical, pues obviamente eh, valorará algunas cosas y permitirá y motivará como dará más herramientas para el desarrollo de ciertos desempeños y también desincentivar a otros, ¿cierto? Que es un tema completamente cultural. Hay un tema de infraestructura, ¿cierto? Un capital de infraestructura educativa, infraestructural, que nos habla de cómo, de que, pues sí, primero la infraestructura, ¿cierto? Que cosas materiales hay en el entorno que permitan, pues, como el aprendizaje y la educación. Y también hay un capital didáctico educativo que tiene que ver como con todo este tema de reflexiones y dinámicas que dan como en torno a la adaptación y la evolución como en cómo se enseña y cómo se dan esos espacios de aprendizaje. Ya también hay unos recursos internos, endógenos, entonces uno es primero como el capital de aprendizaje de cada organismo, entonces tiene que ver con la fisiología de la persona y su constitución, y pues aquí pues hay muchos ejemplos, ¿cierto? O sea, desde cosas como que pues si es una persona ciega o tiene tanta masa muscular, mmm, soporta tales cosas, son como esas capacidades biológicas. La tabla tiene aquí un fallo, así está pues en el artículo, que tiene trucado estos otros recursos. Entonces, bueno, el recurso atencional del capital de aprendizaje atencional tiene que ver con qué capacidad tiene la persona pues, de mantenerse como en una actividad y en un aprendizaje en términos de atención. El, el capital teleológico de aprendizaje me pareció muy interesante y muy importante y tiene que ver como esa relación o cuánta relación hay entre los objetivos que tiene la persona y cómo se prepara para ellos y la satisfacción como a las necesidades personales que él tiene y cómo ese capital pesa en torno a esa relación. Otro capital es el Actional Learning Capital,
que tienen que ver directamente con el repertorio de acciones que tiene la persona y que eso pues puede ir incrementando, pero eso es como el recurso. Y un aprendizaje, un capital de aprendizaje episódico, que tiene que ver como con cuánta simultaneidad él puede manejar como ciertos objetivos y ciertos patrones de acciones como que giren en eso, es como esa relación y simultaneidad, como mientras más acciones y más objetivos pueda tener, pues habría mayor cantidad de recursos episódicos. Eh, ya, pues yo veo aquí algunas consecuencias o tomo algunos desarrollos como de esto. Entonces el primero es la definición de gifted. Entonces aquí tiene que that gifted person have the potential in at least one domain, developing extraordinary actions, repertories, so through adaptive learning process. Entonces me parece muy interesante porque hace que el gifted dependa de un entorno, es un estado dinámico, además de que acá no es necesario un concepto de inteligencia porque tiene que ver con desempeño y desarrollo en un dominio, ¿cierto? No es necesario este concepto de inteligencia y también, pues acá como cuál es la relación con el talento, ¿cierto? Ahí se me surge esa duda, ¿cierto? Otro tema muy importante que lo menciona en el artículo es la identificación. Entonces él menciona que ya que la persona gifted es un sistema y como sistema también tiene una relación con el entorno, entonces uno podría ubicar entornos, en este caso entornos enriquecedores como en ciertos talentos, en ciertos desempeños, y en esos lugares seguramente entre tejidos habrán personas gifted. Entonces la identificación puede ser por identificar mejor esos entornos para poder invertir en ellos y así pues tener personas que tengan desarrollo. Entonces así no habría que diagnosticar a las personas y algo muy importante es que, por ejemplo, pues en los trabajos que tenemos acá en la cara, los semilleros de investigación podrían entenderse como estos entornos enriquecedores, que serían aquel porque permiten el desarrollo de habilidades y capacidades investigativas. Entonces, serían entornos enriquecedores en la investigación y ahí seguramente hayan personas que tengan altas capacidades investigativas. Ya este otro enfoque del desarrollo del talento es muy interesante porque como las acciones hacen parte del sistema, entonces las acciones o la evaluación y cómo desarrollar el talento pues no está enfocado solo en la persona. Entonces, como el desarrollo puede entenderse por loops, por como menciona que era un sistema, entonces uno puede entender que hay loops o efectos que pueden contraer el sistema, como el desarrollo, negativamente, como mencionamos ahorita este tema de la desmotivación, por ejemplo y cómo entender que estos otros factores también afectan el desempeño. No se puede entender simplemente como una evaluación, por ejemplo, de que si falla, por ejemplo, en un examen, entonces ya el talento se pierde o hay que echarlo a un programa porque puede estar en un loop de desmotivación o inseguridad y hay que tomar acciones para revertir eso. Entonces estaría este tema también muy importante, la homoéresis y la homeostasis, y cómo ayudar a este sistema a que se mantenga como en una ruta pues, de desarrollo. Y también el enfoque en los recursos y cómo los estados pueden financiar en recursos exógenos y cómo por ejemplo estar también enfocados en cómo están los recursos endógenos de la persona y cómo la persona gifted puede como irse dando cuenta de lo que tiene interiormente para trabajar con ello. Entonces eso también pues da como una guía, una línea de las políticas públicas. Y ya por último, que creo que es lo más importante o de las cosas más importantes del, del artículo pues, o de este concepto es el quién, la persona aquí, ¿es cierto? Entonces, no es un individuo, obviamente está centrado en la persona y hay otros afuera y esos están fuera de él, o sea, hacen parte del entorno, no del sistema, pero las acciones que tienen que ver con esta persona sí están dentro del sistema o que sean las acciones de otras personas. Entonces, esta relación y esta importancia de que los elementos del sistema están en las acciones y no pues como en elementos materiales o en elementos como de individuos, permite como pues abre otras posibilidades de acción y otras rutas pues como para la para las investigaciones.
ya pues como todos los elementos que tenía como para compartirles. Ya posteriormente haremos pues como más discusiones, diálogos y estaremos como produciendo pues otras ideas que iremos compartiendo, no sé si por este medio o ya por medios escritos. Muchas gracias.